Buenas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo video y lo que les quiero decir es feliz día del instructor de pilates. Hoy, 15 de agosto, día que está siendo publicado este video, es el día del instructor de pilates. Por eso quiero primero decirte que si sos instructora de pilates, feliz día. Y quiero contarles por qué yo decidí ser profe de pilates y cómo eso a mí me cambió completamente la vida y que también te la puede cambiar a vos. Yo soy instructora de pilates hace más de 15 años y en realidad mi búsqueda con el movimiento empezó desde la danza. Yo quería ser bailarina. De hecho, soy maestra también elemental de danza clásica. Hubo un momento en que realmente no estaba teniendo trabajo, estaba en un momento muy mal en mi vida, o sea, no había entrado a la universidad, me habían rebotado en el examen de ingreso. El novio que tenía en ese momento me deja, no tenía trabajo, estaba como realmente muy en el bajo astral, podríamos decir. Y claro, ya tenía una edad en que tenía que, si bien vivía con mis padres, tenía que empezar a mantenerme en un par de cosas yo sola. Y necesitaba trabajar. Realmente el trabajo como bailarina en ese momento se me dificultó mucho, por suerte después de muchos años lo pude hacer, pero no sabía cómo empezar a hacer algo que a la vez tenga que ver con el movimiento. Yo quería algo de eso. No me imaginaba en una oficina 8 horas, no me imaginaba, de hecho nunca tuve un trabajo en relación de dependencia. Así que nada, yo en ese momento, como quería dedicarme a la danza, necesitaba acondicionar mucho más mi cuerpo. Entonces empiezo como, me dicen que pilates, o sea, así fue, me iba a servir. Ok, conozco unas bailarinas que ellas daban clases de pilates y empiezo a ir un poco a tomar sus clases. Me hacía sentido, me gustaba y demás, y justo ellas lanzaban ese verano su formación en pilates. Y la pensé. La cuestión es que no lo hice. En ese momento lo dejé pasar la oportunidad, lo cual después ese año me arrepentí, porque mi año siguió estancadísima a nivel trabajo, personal. Fue un año muy complicado. Cuestión, yo seguí con mis clases, veía que mi cuerpo mejoraba y ahí empecé como también a interiorizarme un poco más con el método, ¿no? Y realmente me gustaba. Ellas daban la verdad que no era ni muy clásico su estilo y no era un estilo tampoco tan contemporáneo. Hacían una integración un poco de las dos cosas, que creo que es lo mejor para mí, después de tanto tiempo de experiencia. Pero bueno, cada uno elige. Cuestión que vuelve el verano y vuelven a dar a lanzar su formación. Y ahí sí me anoté. Hice la formación, me encantó, siento que me abrió muchísimo la cabeza, qué sé yo, y digo, bueno, ok. Empiezo a dar mis clases, cuestión que si bien hubo un par de intentos, en el principio sentí que necesitaba practicar más, practiqué, les pedí que me dejen, aunque sea de manera gratuita, y que me vayan indicando cómo podía hacer, cómo podía dar clases, empezar a dar clases y demás. Cuestión que empiezo a conseguir mis propios horarios y la verdad que claro, empiezo a tener mis ingresos, empiezo a tener mi trabajo y eso no solo a nivel monetario me hizo bien, sino que a nivel personal me modificó. O sea, imagínense de venir, de estar allá abajo a realmente empezar a salir de mi casa, no tener que estar todo el día en mi casa, tener que cumplir un horario, empezar a tener responsabilidades de una persona de mi edad, de ese momento. Si no, sentía como que todavía era una niña inmadura que dependía de sus papás. O sea, realmente me sentía así en ese momento. Entonces empiezo a tener mis primeras clases y me encantaba esta idea de cómo podía potenciar yo a mis alumnos, ¿no? Cómo podía ayudarlos a tener mejores condiciones físicas.
lo que me empieza a pasar es que la gente empezaba a pedir por mis horarios. Y yo contentísima, porque mis horarios estaban llenos. Empiezo yo a dar clases por mi cuenta, yendo a domicilio. A todo esto también yo seguía bailando, ¿no? Todavía era muy chica. Hoy ya no quiero estar corriendo de un lado a otro para hacer un show. Hoy estoy tranquila, pero en ese momento era muy chica y lo hacía. Y entonces, nada, me empiezan a pedir más, me empiezan a sumar más horas, empiezo a trabajar un montón. Y esto me cambió rotundamente, lo cual ahí empiezo a sentir que tenía que profundizar un poco más en lo que hacía. Si bien yo sabía trabajar con alumnos con lesiones, patologías, embarazadas y todo eso, empiezo a sentir que necesitaba como esto, profundizar, y empiezo a hacer más cursos, empiezo a hacer una cosa de esto por allá, a entender un poco más, y se me da la posibilidad de trabajar en un consultorio de kinesiología dando pilates. Y ahí aprendí muchísimo, porque los alumnos que yo tenía en ese momento en realidad eran pacientes de la kinesióloga con la que yo trabajaba. Claro, y ahí venía gente realmente, por decirlo de una manera, difícil y complicada, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, yo aprendí mucho más desde con alguien profesional, alguien que había estudiado y no solo un cursito, ¿sí? Ahí realmente esa persona me enseñó, tuve la práctica real, ¿sí? Y esto también a mí me expandió un montón porque después yo sigo por mi cuenta, sigo como gestionando mis clases, y me empezaban a buscar personas con lesiones. Me dijeron que me recomendó tal porque me dijo que le ayudaste mucho con esto. Esto me empieza a pasar. Obvio, yo siempre diciendo, no dejes tu tratamiento. Eso ya lo sabemos, eso no sé, es lo obvio. Digo, era como para complementar su rehabilitación, ¿no? Obviamente. Pero me empieza a pasar esto, digo, si a mí me están buscando por esto, yo a partir de acá puedo aumentar el valor de mi trabajo. Y eso es lo que empecé a hacer. Con el tiempo, sigo trabajando, empecé también a dar clases de entrenamiento porque me gusta mucho el entrenamiento. Y cuestión que termino llena de horarios, con la agenda llena, y ahí hay una cosa que tuve que rever, ¿no? Me encantaba, yo encima cada tanto siempre metía alguna formación más y demás. Digo, pero tengo que hacer algo en esto, y ahí empiezo a crear mi academia online. En realidad, previo a crear mi academia online, a mí me empiezan a llamar para dar formaciones y demás. Hasta que mi mamá me dice, ¿y si te animas a hacerlo sola esto? Así que si mi mamá no me hubiese dicho, yo no hubiera creado mi academia online a línea. Entonces, bueno, creo mi academia online donde empiezo a dar formaciones, cursos para instructores y demás. Y ya hace 4 años, ¿sí? Que estoy con esto, que me hace muy feliz. Y en realidad el mayor propósito de mi academia, más allá de la libertad de tiempo que me dio y el crecimiento que me dio, porque yo a partir de ahí dije, bueno, tengo que seguir formándome más. O sea, a mí haber estudiado Pilates me llevó a estudiar, 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 ¿no? Eso es lo lindo. No sé, este año tuve la posibilidad de viajar a congresos a Brasil, a seguir formándome con referentes de acá de Argentina y demás, y sigo planeando hacer ese tipo de cosas. El objetivo principal en sí de la academia es crear instructoras conscientes, crear instructoras responsables del cuerpo de sus alumnos, pero sobre todo que no les pase lo que me pasó a mí, que yo terminé dando muchas clases porque me pagaban muy poco. Esa es otra parte. Entonces, a mí abrir la academia también me hizo como, bueno, empezar a entender sobre ventas, marketing, cómo llegar a las personas correctas, entender cómo tenía que ofrecer mis servicios, cuál sería el mejor servicio para lo que yo estaba ofreciendo, cómo podía ser. Entonces también, digo, desde otro lado, por Pilates, yo terminé formándome y estudiando un montón. Y realmente cuando empecé a ver esto en mí, dije, yo quiero que esto lo logren otras personas, porque es súper posible.
Yo no quiero que terminen locas dando 1000 clases. Yo no quiero que necesiten que hagan 1000, terminen de una formación y hagan 1000 cursitos. Yo quiero que mi programa les dé todas las herramientas necesarias para salir con seguridad, ¿sí? Y por eso cada vez lo potencio y lo perfecciono más. Por ejemplo, si bien son online mis programas, no es que te doy un video y listo. En mis clases, o sea, tenés parte de autoestudio, pero tenés clases en vivo donde yo te corrijo. Por ejemplo, en Reformer tenés que tener acceso a un Reformer, no es que es así nomás. Está pensado de una manera tan estratégica para que le funcione y que realmente sientan que no necesitan más nada, salvo que se quieran perfeccionar en algo, pero que realmente salgan con todo lo que necesitan para trabajar. E incluso lo que hago es enseñarle cómo conseguir sus alumnos, cómo crear sus programas y empezar a trabajar online y no terminar drenadísimas como terminé yo en aquel momento, ¿no? Entonces, el mayor propósito es que mis alumnas, mis instructoras, sean profesionales, estén completas, que disfruten su trabajo, que sean responsables y que realmente puedan escalar y crecer, ¿sí? Y que todo eso que a mí me dio haber hecho como a ver qué pasa, ¿sí? El instructorado de Pilates, también les pase a ellas todo eso lindo que yo pude vivir y conectar con el movimiento desde otro lado. Y que realmente hoy en día dar clases de Pilates es un placer para mí, enseñar Pilates, pero que ellas también se diferencien. Yo creo que ellas crezcan y se diferencien de otras profes, porque yo sé lo que les doy a mis alumnas, yo sé desde dónde les enseño para que realmente no acumulen, mejor dicho, información, sino que sepan llevarlo a la práctica, porque ese es un re problema que pasa, y esto lo veo. La gente tiene muchísima información, pero no sabe llevarla a la práctica. Entonces yo lo que quiero es que realmente ellas estén listas con seguridad para empezar a trabajar. Y si vos estás en ese lugar de que no sé si querer hacer el instructorado o qué, te voy a decir, hacelo. Hacelo porque te puede cambiar la vida como me la cambió a mí. Hoy no me arrepiento, sí me arrepiento de haber dejado pasar un año, pero si le tendría que hablar a la Pau del pasado, le diría, hacelo porque no te vas a arrepentir. Hoy en Pilates hay muchísimas posibilidades laborales y yo eso me encanta enseñárselo a mis alumnas. Y si querés que te acompañe en ese proceso de formación, si querés sentirte acompañada, con seguridad y demás, te voy a dejar abajo el link de mi WhatsApp para que te comuniques conmigo y podamos hablar a ver si el programa aplica a tu búsqueda. Gracias y que tengas un muy buen día, un muy feliz día, mejor dicho, del instructor de Pilates.